Buen día, mi nombre es Andrea Fernanda Velázquez Ávila, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. Mi tesis de investigación se titula El fichero didáctico como estrategia para fortalecer las operaciones básicas en educación primaria. El Centro Escolar de Prácticas se sitúa en la Escuela Primaria Libro de Texto Gratuito Turno Matutino, ubicada en la Avenida de los Maestros, en el estado de Colima. Se practicó con un grupo de sexto grado, en donde había 32 estudiantes, 16 eran alumnas y 16 alumnos, de edades de 10 a 12 años. Primeramente se estuvo trabajando a distancia totalmente y el regreso presencial fue a partir del 31 de enero con una modalidad híbrida, pues estuvieron asistiendo por burbujas y el resto del grupo trabajó en línea. A partir de los diagnósticos aplicados, se analizaron 4 elementos importantes: las fortalezas, las áreas de oportunidad, las debilidades y las amenazas, tanto de una percepción desde mi práctica profesional docente y del grupo de la escuela de práctica. Esto me permitió determinar que el contenido de menor dominio se ubica en el campo formativo de pensamiento matemático, y primeramente se consideró que esto surge a partir de no consolidar las operaciones básicas, que provocan a su vez la desesperación y de cierto modo el desinterés ante la asignatura de matemáticas. Y bien, se utilizaron en conjunto las planeaciones didácticas con las habilidades digitales, haciendo referencia a las competencias genéricas y profesionales del perfil de egreso de la educación normal. A partir de la problemática, se estableció como objetivo general fortalecer las operaciones básicas mediante la estrategia fichero didáctico en el grupo de sexto A de la escuela primaria ya mencionada. Los objetivos específicos son identificar primeramente los intereses y las necesidades del grupo mediante un diagnóstico, para de ahí proponer actividades de acuerdo al contenido y proponer el fichero didáctico como estrategia de apoyo y fortalecimiento a las operaciones básicas, para finalmente valorar esa aplicación de acuerdo a los avances del grupo. El supuesto de investigación es: el grupo de sexto A muestra avance y mejora en el desarrollo de las operaciones básicas con números naturales, decimales y fracciones, con el apoyo de fichas didácticas. Si bien el problema se sitúa en el área de matemáticas, esto representa realmente un reto, pero a su vez también una forma de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dadas las circunstancias vividas tras la epidemia de la COVID-19, se anticiparon pues constantes cambios en la modalidad de trabajo, tanto en la escuela de práctica como en la escuela de procedencia. Esto permitió pues examinar detalladamente las posibilidades que había de aplicar esta estrategia del presente estudio, y pues a su vez también fue una limitante que pues no permitió demostrar del todo los datos más objetivos en los resultados. Sin embargo, esta situación también permitió mayor indagación y una lectura más profundizada en diversas fuentes de información. Se buscó principalmente explorar, innovar, experimentar en la práctica, para así retroalimentar en cuestión del diseño de situaciones didácticas que involucren en la organización
curricular y el enfoque pedagógico que propone el plan y programa de estudio educativo vigentes. Además, se buscó pues involucrar la didáctica junto con las tecnologías de información y comunicación para fomentar así en los informantes esa motivación y el interés de poner en práctica sus habilidades matemáticas, particularmente en el cálculo de las operaciones básicas, es decir, de la suma, la resta, la multiplicación y la división, utilizando varios tipos de números, es decir, de los varios tipos de números naturales, decimales y fraccionarios. Esta investigación corresponde a una tesis teórico-práctico bajo un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo que pone en marcha un método de investigación-acción. Asimismo, tomando como referencia el modelo de Chemis, que propone una espiral de ciclos que involucran 4 momentos: el desarrollo de un plan de acción y un plan de práctica, así como la observación y la reflexión. Dicho lo anterior, las técnicas e instrumentos propuestos son el diario de clase, la observación participante y las entrevistas. En cuanto al diario de clase, se tomó este instrumento como parte fundamental porque se estuvo trabajando mucho la reflexión en contraste con la información recabada del estudio y de las situaciones dadas en la práctica. A través de los registros que se hicieron semanalmente, se categorizaron algunos diálogos surgidos en las clases de matemáticas. Y para su redacción se tomaron en cuenta a Zabalza, a Porlán y Martín, asimismo como las interrogantes que propone el ciclo reflexivo de Smith. La observación participante en esta investigación funge como una técnica enfocada en los efectos de la acción, del contexto, por lo que se realizaron algunas notas de campo para que se interpretaran de manera personal en cuanto a la participación que se tuvo. Y bien, el autor Martínez Migueles dice que en este proceso el investigador tiene que tener un papel activo totalmente. Y bien, también se estuvo observando en cuestión del contexto, de la infraestructura y del material que se podía contar para la práctica. Dentro del plantel se tiene el acceso a internet para el uso docente, así como la disponibilidad de los cañones proyectores, pero de uso compartido, así como las áreas al aire libre, pues se cuenta con una cancha y un patio cívico. Y pues no obstante, para esta investigación que involucra las herramientas digitales, se buscaba que también se tuvieran a la mano centros de cómputo u ordenadores para el uso de los estudiantes, pero pues no se contaba con ello. Y bien, en cuanto a la entrevista, se utilizó más que nada para intercambiar información entre la maestra del grupo y el grupo en sí, tomando en cuenta los objetivos: conocer la forma de trabajo de la asignatura de matemáticas, valorar la planeación didáctica y el uso de material didáctico, e identificar los intereses y las necesidades del grupo. Gracias a esto y a partir de los resultados, pues me permitió rescatar la percepción de la maestra en cuanto a las planeaciones didácticas y el uso de las fichas didácticas en su experiencia,
Asimismo, cómo pude detectar las conductas y las necesidades y los intereses de los alumnos en cuanto a la asignatura de matemáticas. Y bien, las habilidades matemáticas son reconocidas por muchos autores como aquellas que forman durante la ejecución de las acciones y operaciones que tienen un carácter propiamente matemático, o sea que se refiere al modo de actuar de cada alumna o alumno en cuanto van construyendo las diversas situaciones de aprendizaje que requieren pues la resolución de operaciones matemáticas que corresponde al enfoque pedagógico del plan de estudios vigente. Asimismo, en la estrategia fichero didáctico que se propuso, se obtuvieron diferentes perspectivas con respecto a su uso. Primeramente, el matemático Guy Brosseau, que propone su teoría de las situaciones didácticas, hace referencia principalmente al concepto de momento adidáctico, en donde dice que el profesor tome como un papel de sujeto persuasivo hacia los alumnos para que ellos mismos sean quienes se adapten y así encuentren nuevos aprendizajes. Así, también se tomó como referencia el fichero de actividades didácticas para primaria que propuso la Secretaría de Educación Pública. Aquí un ejemplo, en donde hace mención de las líneas de trabajo. Una de ellas es jugar con números y algo más, en donde se retoman contenidos matemáticos. Y me pareció interesante que también hace relación de la razón con la emoción. Y bueno, también una definición en cuanto a esta propuesta dice que es un recurso didáctico e instrumento de trabajo para la práctica de enseñanza por acción. Es decir, que el alumno pues es totalmente responsable de sus nuevos aprendizajes. Aquí ejemplos de la estrategia propuesta, una muestra. Y bien, respondiendo a la pregunta de investigación, se notó un progreso. Los alumnos y alumnas mostraron curiosidad e interés por la clase de matemáticas. Se incrementó la participación de cada uno de ellos. Igualmente el compromiso y la responsabilidad por entregar sus tareas. Y el trabajo en equipo fue también algo que se estuvo trabajando a lo largo de la práctica. En cuanto a los resultados, se afirmó que las fichas didácticas fungen como herramienta de apoyo didáctico y pedagógico tanto para el docente como para el alumno en caso de que sea una enseñanza individualizada. Y pues estas actividades llamaron la atención del alumnado por ser algo diferente a lo común, es decir, por las actividades del libro de texto. También la ventaja de estas fichas didácticas es que se pudieron aplicar tanto en una modalidad en línea como en presencial. También se obtuvo que pues permiten completar el contenido para la mejor comprensión, haciendo referencia a los contenidos del libro de texto propuestos y también asimismo poner en práctica lo aprendido mediante el transcurso de la actividad. Igualmente al inicio, rescatar los conocimientos previos y pues jugar mientras aprenden.
y pues ellos mismos se iban dando cuenta de lo que ya sabían y de lo que les hace falta aprender. Y pues claramente se notó una evolución en cuanto a esta asignatura y, y pues también se estuvo aplicando esta estrategia como repaso de actividades actividades permanentes en cuanto al cálculo mental y asimismo en otras asignaturas. Como normalista, tuve la oportunidad de ampliar mi visión en cuanto al diseño de planeaciones, las diferentes estructuras que se manejan y formatos, asimismo como el uso de material didáctico. En cuanto a las tecnologías de información y comunicación, pues estas fueron parte fundamental para esta investigación. Ya por último me gustaría pues mencionar que esta investigación se puede ampliar en cuanto a la evaluación de las matemáticas bajo un enfoque cualitativo, quizá en cuestión del diseño de instrumentos que se dediquen al análisis del progreso real con respecto a la capacidad de comprensión que cada estudiante tiene, puesto que considero que esto es fundamental para adquirir las habilidades matemáticas, entre ellas el cálculo de las operaciones básicas, que es lo principal. Ya para finalizar, quiero cerrar con una frase de reflexión. Es necesario que en el proceso de los alumnos puedan cometer errores y sean capaces de trabajar para corregirlos. El error abre caminos, si no es anatematizado y si somos capaces de volver a intentarlo con un trabajo más minucioso o cambiando de rumbo. Invernó 2005. Muchas gracias por su atención.